público, la degradación de la naturaleza, la destrucción de los lazos sociales y la desintegración del hombre nunca podrá servir al pueblo. En ese sentido, y viendo estos efectos devastadores que en América Latina son mucho más evidentes por la desigualdad generada por la conquista, la colonización y por la implantación de un modelo económico industrial desde afuera a los habitantes que en su mayoría por mucho tiempo eran indígenas y campesinos. En ese sentido, es que en Enlace estamos planteando un programa de desarrollo local y fortalecimiento comunitario, la cual pretendemos ser una propuesta de integración ecológica, social, política y económica. A continuación voy a presentar de manera indicativa estos elementos que consideramos importantes ser contemplados dentro del desarrollo local, para después concentrarme en una propuesta muy concreta que implica solamente enfocándome en la comunidad, porque el desarrollo local implica la convergencia de todos los actores que conviven en un territorio, y es decir, gobierno, empresas, comunidades y personas. Pero desde nuestra óptica consideramos fundamental iniciar este proceso desde lo que algunos llaman empoderamiento de comunidades. Y primero partimos de un diagnóstico que es evidente, que no necesita de cifras, porque la pobreza en estos continentes es agresiva, no puede ser invisibilizada por más que se quiera. La humanidad en general y en México en particular están pasando por una crisis profunda en materia ecológica, alimentaria, social, política y ahora más que nunca económica. La recesión económica que se está experimentando mundialmente anunció ya el derrumbe del modelo capitalista, tal y como lo conocemos ahora. Es decir, la ideología dominante que se impuso mundialmente una vez caído el socialismo real o el bloque soviético, que se le denominó neoliberalismo, y el cual se caracterizó por lo siguiente, por lo menos los efectos que se vivió en América Latina. Una fuerte desregulación económica, principalmente en el ámbito financiero, que era la piedra angular del libre mercado. 2. La reducción del papel del Estado como garante de bienestar social, con lo cual se dio paso a la privatización y pauperización de servicios sociales elementales como la educación y la salud. El modelo industrial que se implanta en América Latina y en México es el modelo maquilador, que produce y trajo flexibilización laboral, depreciación del salario, contratación temporal, y a los que tenían algunos derechos sociales todavía que se preservaban del estado de bienestar, como era la jubilación, se individualiza y está en juego a la capacidad de ahorro de la persona individual. En ese sentido, en América Latina lo que vimos es una subordinación a los intereses de las grandes corporaciones, por lo cual la democracia pasa a ser un mero instrumento de selección de gobernantes que responden a los intereses económicos y no a las necesidades sociales de sus ciudadanos. En ese sentido, prevalece el individualismo, el cual nos ha llevado a experimentar una baja en la solidaridad, en el desprecio de las formas comunitarias de convivencia y en una fuerte atomización social. Derivado de lo anterior, se ha producido un gran flujo humano hacia países con economías más estables. La situación que priva a los países pobres, o en vías de desarrollo, como se nos dice, debido a que sus economías son altamente dependientes
de la inversión extranjera y de los designios de los organismos internacionales financieros como el Fondo Monetario Internacional y como el Banco Mundial, pues lo que ha ocasionado es un bajo nulo, o lo que eufemísticamente dicen muchos, crecimiento cero. Yo no sé, por lo menos en matemáticas, el cero indica crecimiento de algo. En ese sentido, pues vemos que el deterioro de la calidad de vida de clases medias, que más o menos fueron las principales beneficiarias de este modelo de industrialización y modernización urbana, pues ha decrecido su capacidad de ingreso. Pues ya nos podremos imaginar cómo están las poblaciones pobres de este país, que según las cifras oficiales rondan alrededor de 45 millones de pobres. Es decir, más o menos el 40% de la población de este país vive en pobreza, que en términos vive con $1 al día. Pues en esas condiciones, pues nos parece que lo más lógico que las personas busquen encontrar en otro lado, preservar su vida. Pero resulta que este fenómeno migratorio de movilidad no es único de los países pobres, como se nos quiere decir ahora. Esa situación pasó por Europa y esa fue la razón que una vez que llegan a América, el mayor flujo migratorio que hemos tenido fue de Europa hacia América. Y los indígenas americanos o los nativos naturales de esa tierra no le pidieron a nadie un pasaporte que justificara sus ingresos para poder entrar a este país. Y aparentemente, como a veces nos cuenta la idea de cuando en las colonias británicas hay este encuentro entre indígenas y europeos, pues se parte del mito de que se convive, ¿no? Y se comparten unos a otros lo que cada quien tenía y producía. Pero después de este encuentro idílico y amoroso, resulta que experimentamos dominación y explotación y exterminio de estas poblaciones. Y ahora estos países quieren detener la migración y el flujo de personas hacia sus países y negándoles la posibilidad de poder preservar su vida. Entonces, en ese sentido que vemos, la migración no es un problema meramente político. La migración tendría que ser discutida en términos de preservar la vida de las personas, y esa debe ser la política que debería implementarse en todos los países. Porque con la migración también pierden los países locales, porque solamente se habla de la migración ilegal, no se habla de la migración de las personas que van a estudiar, que tienen muchas capacidades, que hacen una carrera allá y ya no regresan al país a devolver sus conocimientos. Normalmente se van las personas más emprendedoras, con más ganas de salir adelante. Entonces, los países pobres además tienen que mandar su fuerza de obra más calificada, más emprendedora afuera, aparte de los que tienen mayores conocimientos y capacidades intelectuales. Entonces también los países pobres pierden con la migración. En ese sentido, consideramos desde Enlaces que la dimensión del desarrollo local pasa por el fortalecimiento comunitario. En 4 áreas: ecológica, por los efectos más que sabidos del calentamiento global y la depredación del medio ambiente, pero también pasa por lo social, de fortalecer los vínculos comunitarios arraigados en nuestras comunidades, de reconocimiento mutuo, de relaciones cercanas, cálidas, fraternas. Pero también pasa por una dimensión política. Hemos pasado de la ingenuidad de que creyendo que construyendo una comunidad pequeña y aislada, hermandada, vamos a solucionar las cosas. Nos damos cuenta que ahí también hay que incidir en este campo de la política, es decir, en el espacio de toma de decisiones. Y también debe ser una función económica en su sentido originario, de la raíz propia de la palabra, que era a llevar a la casa común los bienes materiales para la supervivencia de los que la integraban. Ese es el fundamento de la economía.